Hola, ¿cómo andan? Bueno, ¿ustedes alguna vez se han preguntado por qué es tan difícil innovar en el Estado? ¿Qué es lo que lo hace, que nos complica tanto? ¿Por qué no se puede? ¿Alguna vez escucharon esas frases que dicen, siempre lo hicimos así? O, si es tan difícil, sigámoslo haciendo como está, si total funciona. Bueno, creo que la respuesta es muy compleja, pero en general la innovación en el Estado presenta desafíos que no son tan fáciles de sortear, porque implican a la demanda social, que va cambiando con el tiempo, las personas que demandan son diferentes, entonces esa adaptación es bastante compleja a realizar. Nosotros acá les traemos un análisis sobre una de las tecnologías que tienen esos desafíos, que es la inteligencia artificial. ¿Qué desafíos tiene la implementación de esa tecnología en los tribunales de cuentas, sobre todo? Que más allá de que somos organismos públicos, tenemos una complejidad extra, que es que la mayoría de las personas no saben qué hacemos y a veces ni siquiera saben que existimos. Entonces, adaptar nuestro servicio a las personas nos complica porque no sabemos qué nos están pidiendo, porque ellos no saben que estamos. Bueno, para ir sacando un poco de mitos sobre inteligencia artificial, yo traje esta definición que me gustó mucho, que es de la Comisión Europea, que trae un poco a tierra esos mitos que hay en las redes sobre qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un software simple y sencillo que está desarrollado por humanos y que busca resolver problemas complejos. ¿Cómo hace eso? A través de datos. Las problemáticas las resuelve a través de datos, que es la parte difícil porque no todos los organismos están digitalizados o tienen los datos disponibles para poder usarlos. ¿Qué hace? Una percepción del entorno a través de esos datos. Y va generando toma de decisiones va haciendo toma de decisiones en base de esa interpretación que hizo para poder resolver ese objetivo que tenía original. Algunos de esos software se van adaptando al contexto y a cómo van interviniendo en ese contexto, a los resultados que va dando, van adaptando esa respuesta y cambiándola, que esas son las generativas. Y acá venimos con lo que viene hablando todos los organismos internacionales que están hablando sobre cómo se va a presentar la inteligencia artificial en los entes públicos. El principio básico que hablan todos, la OCDE, la Unión Europea, la INTOSAI, la OLACEF, todos están en la misma sintonía, que es el enfoque antropocéntrico. No podemos salirnos de ese enfoque porque es el que nos permite no vulnerar derechos, proteger libertades y cuidar esos datos que son los que usa la inteligencia artificial. Entonces, presentan más o menos, yo les hice un resumen, pero es la protección de los derechos y las libertades, salvaguardar la equidad y la no discriminación, tener transparencia en el software, que se pueda auditar, que se pueda saber qué hay adentro, que no sea una caja negra, que no se sepa cómo llegó a ese resultado, que se pueda ver qué hay adentro, y la responsabilidad y la rendición de cuentas, o sea, que se pueda auditar tanto los resultados como los impactos de la tecnología. ¿Por qué les traigo el tema de la gobernanza digital? Porque la inteligencia artificial utiliza datos. ¿Qué sería la gobernanza digital? Es la articulación y concreción de políticas públicas con las partes interesadas para generar cooperación y para generar cooperación y capacidades en la creación de valor público. Traído a la tierra sería integrar las tecnologías
para que la administración pública funcione con eficiencia, transparencia y participación ciudadana. ¿Qué diferencia tiene con el gobierno electrónico? ¿Qué diferencia hay entre gobernanza digital y gobierno digital? El gobierno digital busca una comunicación unilateral, que es lo que tenemos la mayoría actualmente. El Estado o el Tribunal de Cuentas se comunica con la ciudadanía, pero no espera una retroalimentación. La gobernanza digital busca un intercambio bidireccional, busca integrar a las partes interesadas en la creación de valor público, a través de la transparencia, la rendición, bueno, todos los principios de gobierno abierto. Ahora las dejo con Patricia. Bueno, como hace rato venimos hablando, está más que claro que para desarrollar estas buenas prácticas y cualquier tipo de tecnología digital, es necesario que las instituciones adquieran las capacidades necesarias primero, porque por ahí, por falta de planificación, decimos esto está de moda, queremos innovar, aquel tribunal lo tiene, yo también lo quiero, y nos embarcamos en un proceso para el cual todavía no estamos preparados, ¿sí? Dependerá tanto de los funcionarios públicos como de los procesos y los objetivos que nos planteemos, ¿sí? Será necesario, en primer lugar, contar con la infraestructura necesaria para sacarle provecho a las innovaciones que estemos dispuestos, a los proyectos de innovación que queramos implementar para poder realmente sacarlo mejor, porque por ahí implementamos algo nuevo y usamos una sola partecita, solo sabemos hacer esto y lo usamos para eso, cuando hay muchas cosas más, cuando podemos realmente sacarle el jugo, como quien dice, a lo que estamos implementando. Debemos incorporar un software correctamente adecuado y específico, no comprar sin hacer primero una investigación de qué es lo que necesitamos. Debemos hacer mucho hincapié, como se ha venido hablando de hace rato, en garantizar la seguridad de los datos para evitar la vulneración de los mismos. Ese es un punto muy importante del cual por ahí no somos lo suficientemente conscientes, más nosotros como entidades fiscalizadoras que manejamos mucho dato vulnerable, digamos, muchos datos personales que tenemos que resguardarlos, ¿sí? Tenemos que cuidarlos. Resulta también imprescindible contar con el personal con las habilidades necesarias. La persona que lleve adelante o las personas que lleven adelante estos proyectos deben tener esa capacidad de poder interactuar con usuarios tanto internos pero como también externos, de ser flexibles a los cambios de contexto, porque estamos en una era donde el contexto cambia permanentemente. Entonces, lo que a lo mejor el proyecto que arrancó de una manera, un cambio de contexto nos hace que vayamos por otro lado. Bueno, la persona tiene que ser flexible, el que esté a cargo de estos proyectos. Y además, ser alguien que pueda aportar el conocimiento sobre lo público, porque por ahí decimos, esta persona sabe un montón de esta herramienta y pensamos que va a poder traerla a nuestro organismo y aplicarla de la mejor manera. Y a lo mejor le falta la otra pata del conocimiento, el conocimiento de lo público. Entonces, por eso lo ideal para estas cosas es la capacitación, que las mismas personas que ya conocen, tienen adquirido todos los conocimientos del organismo, de la repartición, pueda ir además desarrollando estas nuevas capacidades. Eso de la mano de la capacitación es de la única forma que puede hacer. También necesitamos la alineación de los usuarios internos y externos, la alineación de la gente de la repartición. Entonces, esto es un trabajo continuo y de a poco donde se tiene que ir trabajando y sembrando en cada uno para lograr que todos se involucren en el proyecto y se pongan la camiseta, digamos. Entonces, por lo que vemos, no alcanza con adquirir la tecnología y escribir las normas. Hay un proceso mucho más importante atrás,
¿Qué lo tenemos que tener en cuenta desde el día 1 cuando comenzamos a pensar en implementar alguna de estas cosas? Los auditores no podemos quedarnos afuera de esta nueva era, de esto que está sucediendo, porque es imposible que podamos auditar sobre sistemas que no sabemos cómo funcionan, porque no podríamos determinar los riesgos inherentes y al no poder determinarlos tampoco podríamos adecuar nuestros procesos. Entonces, bueno, creo que no nos queda otra, ha llegado, que es lo que estamos haciendo todos acá, ha llegado el momento de ponernos a pensar cómo cada uno de nosotros puede poner su partecita, ponernos a adquirir las capacidades que necesitamos para esta nueva era del control. Bueno, y acá les traje un poco, es un resumen, que lo va a explicar mejor Marcela, pero del tipo de tecnologías sobre inteligencia artificial que se pueden aplicar a la auditoría. Automatización robótica de procesos, que es tareas repetitivas básicamente. También hay herramientas de optimización de búsqueda, que no es una búsqueda por palabras, sino que es mucho más avanzada, a lo mejor busca frases. Extracción de información y minería de datos, eso también es muy útil en la auditoría. Procesamiento de lenguaje natural, que yo creo que es uno de los que es más útil porque permite comunicarse los humanos con las máquinas, que permite que nosotros le hablemos así como estamos hablando y la máquina nos entiende y nos contesta. Sirve mucho, lo usan mucho los chatbots, que es lo que más se usa, pero nosotros podríamos utilizarlo para interpretar normas y que el usuario común o el ciudadano pueda leer las normas en un lenguaje más amigable. Red neuronal artificial, que son ya los más avanzados. Y bueno, como conclusión… cierto. Se está saltando los ejemplos, la Leti. Bien, nosotros quisimos buscar algunos ejemplos en nuestra región. Buscamos ejemplos de Colombia, Brasil, Costa Rica. No vamos a mencionar los de Brasil porque enseguida va a estar el bloque Azur y los propios representantes lo van a explicar. Pero sí me gustaría mencionar el tema de Colombia. La Contraloría General de Colombia dio sus primeros pasos en inteligencia artificial con un proyecto que se llama Océano. Este proyecto lo que hace es interrelacionar bases de datos sobre contrataciones, como 1.200 bases de datos. Entonces, lo que hace es generar como ciertos alertas, ¿sí? Y con esto lo que se puede es detectar algún tipo de fraude, por ejemplo, el uso de registros mercantiles de personas fallecidas, la concentración de contrataciones en un mismo proveedor, alta contratación, con la contratación a empresas sancionadas. Entonces, bueno, este fue el primer proyecto que ellos utilizaron y les fue de mucha utilidad. Entonces fueron más adelante y crearon una dirección. Esa dirección se llama la DIARI, Dirección de Información, Análisis de Información y Reacción Inmediata. Y la dividieron en 3 unidades. La dirección de información es la que conecta las 1.600 bases, todas las bases que manejan recursos públicos, ¿sí? Están todas conectadas. La dirección de análisis de información lo que hace es desarrollar los diferentes tipos de cruces y controles que van a hacerse entre las bases y detectar alertas. Y después está la dirección de reacción inmediata, que esta dirección lo que hace es tomar esa alerta y hacer como las investigaciones preliminares. Esto sería como un GPS fiscal, donde estas alertas van direccionando hacia dónde tiene que ir el control. ¿Sí? Esta dirección de reacción inmediata también
es como que capta las primeras pruebas, lo que respaldarían esa alerta. Lo pasa, está todo conectado y lo envía directamente al equipo encargado de la fiscalización de ese organismo donde se detectó la alerta. Pero ya le da como todo un principio, una explicación de por qué es la alerta, de qué pruebas hay, y de ahí, bueno, el auditor continúa su labor. Excelente, la verdad que nos pareció muy, muy interesante. También está la Contraloría de Costa Rica. Costa Rica siempre es un ejemplo. Ellos hacen seguimiento de obra pública a través de los satélites y a través de cámaras. El avance de la obra pública la van viendo con fotos satelitales y va generando información y alerta a los auditores. Y con las cámaras hacen una colaboración con privados para obtener acceso a cámaras en lugares donde ellos no tienen, para no tener que instalarlas, y hacen un seguimiento de los movimientos de entrada y salida de vehículos y de personas en la obra pública, en la entrada de la obra. Entonces van viendo el tema de materiales, quiénes entran, si se está moviendo la cosa, y va generando también alertas que los manda el equipo de auditoría y bueno, y ellos van viendo si avanza o no la cosa. Es muy interesante, realmente. Y bueno, las conclusiones, como pueden ver, es lo que estábamos diciendo, sobre todo la gestión de riesgos e impactos es muy importante, desarrollar capacidades hacia adentro, hacia afuera también con las partes interesadas, diseño antropocéntrico, colaboración y control. Pero lo que más nos gustaría dejarles es esta frase para tener en cuenta que no es una cuestión de dinero, es una cuestión de personas. Gracias. ¿Por dónde vas a bajar? ¿Va a poder bajar? A ver, nada, muy interesante la charla, muy interesante. Yo ya lo he dicho y lo vengo sosteniendo. Mendoza tiene una política sostenida de innovación. En lo personal lo vengo detectando hace mucho tiempo. Se lo he dicho en algunas charlas que yo he dado. La pregunta mía apunta a si ustedes vislumbran como riesgo, y esto mirando desde la mirada de auditor hacia lo que es la conducción del Tribunal de Cuentas, lo que pueden llegar a producir con todas estas herramientas, lo que se puede llegar a generar con todas estas herramientas, y si, más allá de Graciela, que seguramente debe ser el tractor en todo esto, no me cabe la menor duda, si a nivel conducción, vocalía, ¿en dónde está la convalidación? Hay un vocal, hay un cuerpo. ¿Quién es el que de alguna manera convalida esta cuestión? Y si lo vislumbran o no como futuro riesgo del impacto que puede tener. ¿Se entiende la pregunta? El motor en Mendoza siempre han sido los grupos de mejora, que le llamamos nosotros. Son grupos interdisciplinarios que trabajan sobre temáticas específicas que van cambiando con el tiempo. Y yo creo que una de las grandes virtudes, y por eso se sostienen en el tiempo, es que son voluntarios. Va la gente que quiere, participa la gente que quiere sobre los temas que le interesan. Y tenemos bastante libertad de acción, entonces ahí nos juntamos e innovamos. Tenemos muchos grupos y se generan charlas de crecimiento. Y con respecto al impacto, sí, es lo que planteábamos. Datos sensibles, personas, es complicado y hay que gestionarlo mucho. Por eso creo que... Él está enfocando también, porque estos grupos de mejora son intersectoriales, no responden a una jerarquía, sí son monitoreados, tienen su planificación, se incorporan ejes en el plan de acción del tribunal, que lo aprueba el tribunal, y lo que vos planteas es el motor, porque en realidad los grupos de mejora y demás que se van armando, el tribunal tiene ese monitoreo, tienen esa planificación, por ejemplo ahora y en el eje del plan de acción que ya está, lo tiene que aprobar el tribunal para el 2025, ya hicimos todo el proceso de análisis FODA, todos los sectores hicieron su matriz de riesgo y de ahí consolidamos en el área donde estoy yo para sacar el plan de acción con algunas acciones generales. Este grupo que
hay un grupo de auditores de TI que habíamos dicho, bueno, démosle a este grupo, que es el que trabaja con ACL y hace cruces, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero resulta que hay otra gente que nosotros vemos, hemos visto y detectado que no está en ese grupo y que podría ser importante. Bueno, a raíz de estos trabajos también se va detectando. Así que hay ejes que se ponen en el plan de acción. Ahora, eso que vos decís en las autoridades, los que mueven la estructura y la mejora del tribunal, por ahí no son las autoridades que sí toman las decisiones. Nosotros les llevamos las propuestas y ellos, la verdad, que te dejan actuar. Pero los que mueven la estructura del tribunal es la alta dirección, que nosotros le llamamos, que son todos los directores, ¿sí? Lo que es sistemas, obviamente. Y sí he visto yo como estratégico que alguien del tribunal, que lo hemos tenido durante muchos años, ha sido un impulsor de que sigamos para adelante. Más allá de que él no se involucra para apoyar. Ahora es un eje, que esto lo digo, por eso le pedí el micrófono a ella, porque hay un nuevo vocal que va a asumir en el tribunal y uno de los desafíos que yo personalmente tengo, que ya me estoy yendo del tribunal, es que se centre como eje a quien se le pueda hacer entender estas cosas, porque además es más joven, es abogado, pero no tiene nada que ver, y es importante tener ese eje estratégico adentro de los que toman la decisión. Porque el presidente también, nosotros, como yo siempre digo, hay que pecharlo, llevan y él nos aprueba las cosas, pero también es importante que venga de allí una atracción diferente, ¿sí? Entonces, bueno, eso particularmente yo lo he visto como y quiero trabajarlo personalmente con esta persona que es de adentro del tribunal y que ahora ha sido elegida como vocal, porque es importante que se sumen, ¿sí? Y que ellos traccionen desde adentro también. Pero en realidad el motor son toda esta gente que no tiene nada que ver con la estructura, que se rompe la estructura del tribunal y trabajan en la mejora. Todos los que están acá son parte de algún grupo de mejora.